realmente es motivante, es súper motivante volver a Chile y saber que hay un grupo de personas pensando y haciendo cosas tan interesantes, y que en verdad muchas gracias por ser parte de esta conversación. Bueno, voy a partir contándoles que disculpen que puse el título en inglés, yo no hablo muy bien inglés, dibujo mejor que hablo, pero lo que el título quiere decir es que vamos a tocar dos temas. Esta es una pregunta que en el fondo es como el detalle constructivo en la naturaleza o la naturaleza en el detalle constructivo. ¿Por qué la puse en inglés y no en español? Porque wilderness en español sería salvaje. Y desafortunadamente la Real Academia declara salvaje como lo inhumano, o sea, donde no hay espacio para el humano. Hablan de lo indomado, inhumano, bravo. Yo creo que todos podemos ser un poco salvajes, y creo que es muy importante incorporar esta salvajería en nuestras vidas, en la parte humana como también en el espacio, sobre todo en el espacio público. Creo que ya todos sabemos lo importante es que el contacto del hombre con la naturaleza, y entonces acá vamos a ver dos proyectos. Uno que busca es invitar al ser humano a tocar esta salvajería de la naturaleza en un lugar precioso como Yosemite, y el otro, restaurar la salvajería o restaurar los sistemas naturales que componen el paisaje en un lugar muy especial también, que es en los Redwood, en el norte de California, en Redwood National Park. Entonces, bueno, vamos a empezar acá en Yosemite. Nosotros llevamos trabajando muchos años en Yosemite, más que nada solucionando problemas de que la alta demanda de visitantes genera una infraestructura que a veces esa infraestructura no está en acorde con los sistemas naturales que componen el paisaje. Como ustedes pueden ver, lo que es más conocido acá del Valle de Yosemite es como una danza, nosotros decimos, entre como el fuego y el agua. El fuego porque todas estas rocas vienen de contacto de cuando se formó geomorfológicamente, tuvieron tanta cercanía con los volcanes y con el magma que este granito se mantuvo duro por muchos años. Entonces esto es como el fuego que llegó hacia arriba, y el agua es como lo que ha ido limpiando, modelando y armando este paisaje. Este valle que vemos acá es un valle que además se inunda, tiene un río en el centro, lo vamos a ver acá con un dibujo, no sé si lo pueden ver, acá está el Capitán, acá está Bridal Fall, que es el proyecto que les voy a mostrar, acá Half Dome, y entonces acá está el Merced River, que es este río que en el fondo es el drenaje de este valle de piedra precioso. Y es muy importante entender cómo esta geomorfología y esta topografía trabaja, y entender cómo nuestros asentamientos humanos dialogan con eso, para asegurarnos que en el fondo el agua sea siempre respetada y no genere maltrato en el paisaje. Nosotros fuimos a trabajar acá porque en el fondo hubo un maltrato en el paisaje, y fue el público, las personas, que demandaron al parque por daños medioambientales. Y entonces ese fue nuestro llegada acá al parque, donde trabajamos en transformar la infraestructura que ya existente de estacionamiento y de llegada al parque en lugares que en el fondo dialogaran con esta geomorfología del paisaje. Como ustedes bien saben, Yosemite es un lugar que fue descubierto, no sé, hace como más de 100 años, en el 1800, un lugar que inmediatamente cambió la perspectiva de la belleza de este planeta, y fue uno de los, bueno, acá está, creo que es John Muir, el de acá, y fue uno de los lugares que en el fondo ayuda a la fundación de los parques nacionales en Estados Unidos, y con eso la fundación de parques nacionales en muchas otras partes del mundo, ya que esto es como un dominó. Esto trae gente de todas partes del mundo que quieren venir a ver este lugar, pero no verlo solamente por su belleza, sino por esta conexión con la naturaleza, con lo salvaje. Y esto yo creo que en el fondo este proyecto que yo quiero presentarles acá busca eso, busca conectarnos a nosotros como personas con estas fuerzas que componen el paisaje, que es vital para nuestra existencia y que nos traen felicidad. Entonces vamos a ver el acceso a la plataforma o el acceso a los pies de esta catarata que es Bridal Fall, ¿ya? Entonces, Bridal Fall está acá, está en la entrada del parque, ya entrada del valle, y es el primer lugar en llegar. O sea, cuando tú vienes de 3 horas, 4 horas manejando, lo primero que llegas acá a Bridal. Entonces, esto es una infraestructura bastante básica, construida hace más de 50 años, donde hay un pequeño estacionamiento con unos baños y un camino que te lleva como a esta plataforma
base donde puedes ver en el fondo el chorro cayendo. Acá está desde y hay gente que trata de subir, pero en verdad la fuerza del agua es tan fuerte que todas las rocas son como resbaladizas, entonces se producen muchos accidentes. Hay gente que ha muerto, pero generalmente 1 o 3 personas se rompen las piernas cada año. Pero es una fascinación, porque acá, por ejemplo, vamos a ver en esta foto, está John, mi jefe, con su señora y sus 2 nietos. Esto es precioso cuando uno llega y se moja con este splash de la catarata. Oye, olvídate, estáis feliz. La gente, tú ves cómo la gente empieza a caminar por este camino. Estos son millones de visitantes los que van caminando así, y los que vienen de vuelta vienen todos felices. Y es increíble ver cómo en el fondo esta mist que le dicen este splash de la catarata realmente logra cambiarnos nuestra percepción, y eso es lo que yo llamo el contacto, en este caso, con la naturaleza, con lo salvaje. ¿Ya? Este proyecto es un proyecto que partió más que nada por generar una restauración ecológica, pero también generar la infraestructura que el visitante necesita para este lugar. Este es el camino más visitado dentro de Yosemite. Por lo tanto, es el más visitado de los parques nacionales de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos, probablemente el más visitado del mundo. Recibe millones de visitantes, o sea, tampoco hay como una intimidad con el paisaje, porque cuando tú vas, te encuentras con toda esta gente subiendo y bajando, y que probablemente no vas a encontrar estacionamiento, y bueno, hay otros problemas que hemos ido ayudando de diferentes formas. Entonces se nos contrató para restaurar, o sea, arreglar esto. Ya acá está el problema de los baños, también tienen problema de inundación, porque todo en el fondo, toda la infraestructura la pusieron en lo que eran antiguos humedales o áreas de drenaje. Ya los baños tienen 4 letrinas, las cuales tienen que vaciar en la temporada alta 2 veces al día, por lo tanto un problema mayor que ellos tienen. Esta parte del proyecto no se las voy a explicar, lo voy a hacer así muy en alto, pero en el fondo cambiamos los baños, tuvimos que hacer una alcantarilla que va por 40 kilómetros al sur para conectarse en un puente con en otras partes y generar todo este nuevo acceso. Pero lo que quiero acá es invitarlo a usted a que vayamos en el proceso de esta accesibilidad a este lugar de mojarnos, de la catarata. Y este camino de la naturaleza, ya que todos hacemos siempre pasarelas y cosas, entonces entendamos el detalle constructivo que hay atrás de esto. Entonces lo que vemos acá en rojo, este es uno de los primeros planos, creo que este es del 2015, ¿ya? En donde nosotros hacíamos un camino accesible para llegar a ver la catarata. Pero si se fijan, aquí donde dice Abandon Existing Overlook, aquí es donde está el existente o el mirador anterior, pero nosotros no podíamos llegar de esa forma ahí si lo hacíamos accesible. Accesible es con una pendiente de 8.3% máximo y con ciertos descansos y ciertas condiciones que teníamos que cumplir, porque en el fondo las condiciones son muy difíciles y tampoco podemos cambiar la topografía acá porque tenemos corredores de aguas por todos lados. O sea, esta es una catarata que cae y se abre, como la ven ahí. Y una de las exigencias que nos pedían era que por favor no fuera como un punto muerto, o sea, no como llegar y volverse, sino como llegar y salir por el otro lado, porque necesitan que el flujo de la gente se mueva, si estos son millones de personas. Entonces esta fue la primera propuesta, y que contemplaba en el fondo como este cruce y este mirador en la parte baja de la catarata, y abandonar esto y no permitir que nadie nunca más reciba este splash, porque uno era peligroso, era muy caro, era muy difícil. Bueno, hicimos lo que nos dijeron, hicimos esto y no les gustó. Entonces, se nos pidió que repensáramos y cuestionáramos en cómo hacer las cosas y volviéramos a darle otra mirada. Y este es el proyecto que yo les quiero mostrar, que es en el fondo el proceso en el que construimos esta pasarela para poder llegar a los bordes de la catarata. Estos son más de 5 años de trabajo, por lo tanto, acá yo me lo voy a saltar súper harto, pero acá, por ejemplo, ya estábamos hablando de que en el fondo tú, desde los baños que estaban acá en el estacionamiento, caminabas, llegabas, cruzabas y seguías para bajar por el otro lado, porque era este flujo loop, que le dicen ellos, que era muy necesario, pero invitando a las personas como a diferentes ambientes de este ecosistema de este splash de la catarata, que si se fijan acá, hay muchos más árboles porque está mucho más húmedo, porque
al explotar acá, en el fondo tira toda esta como lluvia acá, y realmente es precioso. Bueno, resulta que cruzar la catarata es muy difícil, porque Yosemite es muy extremo también. Entonces el agua se congela y las rocas grandes se mueven. Imaginen, estamos acá en un territorio que es totalmente cambiante continuamente. ¿Ya? Al agua, al congelarse, aumenta el volumen, por lo tanto tenemos mucho movimiento de roca, por lo tanto el puente tiene que estar amarrado desde muy lejos para permitir que el río cambie o el agua vaya moviendo rocas y no mueva esta estructura. Pero nuestro interés mayor era, obviamente, invitar a la gente a entender este ecosistema precioso bajo las cataratas, y teníamos que construir algo en estas condiciones, donde, como ustedes ven, hay bolones gigantes, suelos completamente inestables, humedales que entran y salen, que todos los años es diferente porque el volumen de agua que cae de las cataratas todos los años es diferente, es impensable. Y todo esto lo teníamos que hacer de una forma 100% accesible. ¿Ya? O sea, nosotros no íbamos a mover nada del suelo, porque necesitamos que la ecología del suelo se mantuviera pura, cristal. Entonces necesitábamos hacer algo como elevado que permitiera esta accesibilidad, y les voy a poner estos dibujos que me da un poco de vergüenza, pero es para que ustedes vean que les quiero enseñar como un poco este concepto del grading. El grading es como la gradiente que en el fondo te va permitiendo ir subiendo más alto en plano, con esta pendiente en el fondo que es máxima 8.3, ¿ya? Entonces esta es como lo que ustedes ven acá, el camino existente. Estas son algunas de las rocas, se ve ahí un poco de la topografía. Yo estos son dibujos a manos que hacía sobre planos impresos existentes de la topografía, y ahí empezamos a ver cómo este camino puede ir pasando y llegando a las diferentes alturas que se necesitan para llegar a la altura final de entre medio de estas rocas, para llegar después a un resultado algo como esto. Entonces, como si ustedes ven acá, como les voy a explicar un poco las cosas técnicas que yo creo que todos los arquitectos y landscape architects acá se tienen van a ver después en su guía, o ya saben. Acá hay dos topografías. Hay una topografía que es LiDAR, que la sacamos 3D, o sea, con un Digital Elevation Model a través del SIG, ¿ya? Y la otra es la topografía que nos dio el topógrafo, que son las líneas más negras, ¿ya? Entonces, como si se fijan acá, el topógrafo me dijo, oye, de acá, roca, 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 olvídate, pura roca, ¿ya? Así que hasta ahí terminó lo del topógrafo, pero yo con el SIG logramos sacar más información de grandes rocones y otra información de topografía que nos permitió en el fondo entender cómo este camino iba a ser a veces elevado, que es cuando está como con este achurado, estos palitos, o cuando está en el suelo, como acá que muestra cómo está piedra. Entonces, si se fijan, este camino ya empieza a elevarse del suelo, ya, para poder llegar a la elevación máxima de este mirador acá arriba. Ese es como el objetivo. Entonces les voy a hacer como un zoom, y acá, o sea, esto solamente porque como le prometí a Consuelo que iba a mostrar los detalles y cómo trabajamos, entonces para que todos vean, pero acá en el fondo, si se fijan, hay unos números, y entre cada uno de estos números, en el fondo sube un pie, ¿ya? Entonces, un pie, y hay 8.3 dependientes, por lo tanto son como 12.5 pies de distancia entre unos y otros, y cada 30 pies tenemos que tener un descanso. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver, acá ya había un descanso, entonces no los voy a aburrir tanto con esto, pero lo bueno que en este proyecto, o sea, ya, yo soy arquitecta y todo, pero no soy ingeniera estructural, y estamos en un lugar donde ni siquiera el geólogo, el geomorfólogo, geotecnia nos dijo como, yo ni siquiera te puedo decir qué rocas son estables, porque todo esto se está moviendo constantemente, estamos en un lugar demasiado vivo, demasiado cambiante. Entonces, gracias que tenemos un ingeniero estructural demasiado bueno, Paul Endres, él, que también es arquitecto, diseñó un sistema constructivo que nos iba a permitir amarrarnos de la roca de diferentes formas, o generar esta estructura que iba a ser una estructura metálica con muy pocos apoyos. Y esto nos iba a permitir, en el fondo, a mantener el terreno tal como estaba, y apoyarnos en la roca o en el suelo, pero con un impacto muy, muy menor. ¿Ya? Esta idea, bueno, ahí les voy a ir contando. Entonces, la idea era como que
estas pasarelas iban a ir subiendo esta pendiente, a veces iban a tocar el suelo, y iban a como a seguir en el suelo, otras veces íbamos a tener que armar como quizás unos muros de piedra para en el fondo hacer la base de la pasarela, pero también como tocar con el suelo, y ahí iban a ir como subiendo, y me pidió que también por favor elimináramos la mayor cantidad de curvas posible, porque es difícil este sistema en curva. ¿Ya? Entonces, este es como, ahí les estoy mostrando como parte del proceso, ¿ya? Y logramos resolver más o menos lo que el parque nos pedía, ser 100% accesible, llegar al mirador, a ver si ustedes lo pueden ver acá, acá es donde está el mirador existente de las cataratas, generar, ya no se podía generar un loop, pero íbamos a hacer como un pequeño vuelta, y íbamos a dejar el camino antiguo para que por último la gente que no necesitaba accesibilidad podía bajar de otra forma, y así como disminuir el volumen total en el fondo de la gente en el lugar. ¿Qué es lo que pasó? Que para hacer eso, en el fondo, pudimos lograr hacer la mayor parte del camino, lo que ven ustedes en morado acá, está a nivel de suelo. Trabajamos la topografía y la altura tan bien, en el fondo eran movimientos de tierra muy menores, ¿ya? Y lo que ven en rojo es todo lo que tiene que estar elevado, o sea, volando. Y lo que está en amarillo es solamente menos de 1 metro de altura, que lo vamos a llamar puente porque necesitamos drenaje. Esto también entendiendo, si ven acá ya no habían dado la delineación de los humedales, entonces esto acá ya empieza a aparecer esta mancha azul verdosa, que es diferentes tipos de humedales. Tenemos humedales, ya no me acuerdo los nombres, pero tenemos el verde y el azul, y son 2 tipos diferentes. Y todo eso está protegido, entonces no podíamos cambiarlo. Entonces acá les quiero mostrar este ejercicio en donde dijimos, ya bueno, hicimos toda la elevación del camino, ya en corte, y empezamos a ver cuánto subía y cuánto no. Entonces teníamos lugares que llegábamos hasta 8 pies de altura, y en otros que realmente eran 2,5. ¿Ya? Para entender en el fondo qué tipo de estructura y cómo íbamos a estructurar esto sin un impacto mayor del suelo, que era lo que queríamos tener. Ahora, acá hay otro problema, que los árboles se caen. Estamos en un bosque, se caen las piedras, se caen los árboles, llueve, se caen las personas. Entonces, los que hacen los caminos nos decían, oye, pero es que no, es que nosotros necesitamos algo que podamos arreglarlo fácil y construirlo fácil. Porque puede que un árbol se caiga encima y vamos a tener que cambiar piezas. Entonces, este ingeniero estructural, que es muy seco, logró armar este sistema que es como un mecano. ¿Ya? Y si se fijan acá, en el fondo, se van como soportando unos a otros, hasta generar, mira, acá partimos, por ejemplo, acá, y este tensor afirma y con eso ya se puede poner esta plataforma. Desde esta plataforma se construye eso, y así sucesivamente hasta llegar al próximo sistema de anclaje. Hay un eco, no sé si ustedes lo escuchan. Ahí se corta. Ya, bueno. Y entonces también estamos en la mitad de la nada, o sea, esto es demasiado difícil, que ni siquiera nos van a dejar subir a caballo ni nada. Entonces, también tienen que ser puras piezas que pudiéramos construir en el lugar y que fueran fácil de poder hacer mantención, cambiar, construir todo. Así que ahí Endre Studio logró en el fondo este detalle constructivo, que es como un mecano, esto pensado en metal, forrado en madera, es muy liviano y muy fácil de transportar. Ninguna pieza tiene más de 1 metro. Entonces lo hacía muy fácil. Y finalmente tenía uniones que también eran fácil de instalar y desinstalar, por lo tanto lo que permitía cambiar piezas por pieza en caso que hubiera un derrumbe porque un árbol se cayó o algo así, no iba a afectar a todo al total, sino iba a afectar a la pieza en sí misma. ¿Ya? Sí que acá ya podemos ver un poco el dibujo más avanzado, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver se ven las pasarelas, ¿no es cierto? Y con estos descansos, ¿ya? Que necesitábamos por accesibilidad, pero también por la estructura. Y si ustedes ven, acá tenemos 2 tipos de puntos. Tenemos un punto rojo y un punto azul. Esto es porque los azules son si la infraestructura la íbamos a hacer en aluminio, y los rojos es si la queríamos hacer en madera. Esto es una discusión interna desde Yosemite, ya que ellos no les gustó que la estructura fuera en metal. Ellos quieren mantener la estética de Yosemite, que es una estética de un diseño construido en el 1920, 1870,
ya que es de miembros de madera muy, muy grande, muy, muy pesado, ¿ya? Y pucha, pero es que eso no es muy ecológicamente amigable, sobre todo si tenemos a millones de personas yendo arriba de los humedales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces esto fue como un antes y un después del proyecto. Y hubieron como diferentes estudios donde, bueno, logramos hacer la pasarela en madera, elevada, pero con una estructura de metal, ¿ya? Y esta es como la imagen que se pasó al público y que ahí hay como muchos reviews, tanto medioambientales como de público, de conseguir fondo y todo, y estos fueron uno de los renders. Este no es una acuarela hecha por mí, está hecha por un artista que murió hace pocos años, pero un gran artista que hizo muchos renders en muchas épocas, para diferentes proyectos. Y bueno, también habla un poco de la estética de Yosemite, que quieren como esa tradicionalidad, por decirlo. Y bueno, entonces nos casamos con esta pasarela, que acá la pueden ver, este es como, finalmente ahí han visto como el fondo del plano y el dibujo ha ido cambiando, y lo único que aparece en rojo acá, el camino que no iba a ser accesible, que es el existente, que nos permitía por lo menos tener al final como una salida para la gente que no necesita accesibilidad y como disminuir este tráfico, ¿ya? Desafortunadamente el parque siguió insistiendo, la gente que construye el camino, que no querían nada de metal, que no querían usar nada nuevo, y nos empezaron a obligar a usar las mismas formas que ellos hacían hoy día, o ayer, que está basado en una estética que nace en el 1920, con una tecnología y unos métodos de construcción que hoy día no pertenecen y con un impacto ambiental altísimo. ¿Ya? Entonces, este dibujo que les estoy mostrando es una elevación que nosotros hicimos con dos tipos de estructura, como si no sé si la pueden ver acá, una que tiene la estructura de metal por abajo y que les mantiene la estructura de madera tal como ellos la quieren, y la otra que es una madera afirmada con metal. Entonces esto también es como ayudar, ahí se puede ver un poco más en detalle, a visualizar al parque que se puede ver como lo quieren, pero que igual necesitamos una estructura que no tenga tantos soportes, tanto apoyo, porque queremos mantener el suelo vivo, que necesitamos que el agua corra, necesitamos que los animales se muevan, que las plantas las plantas crezcan, necesitamos no generar un impacto. Y esta fue, a mi juicio, la estructura más intermedia que se llegó, que en el fondo mantiene la estructura que ellos quieren, totalmente de metal, o sea, de madera, con suelo de madera, todo, manteniendo toda la accesibilidad, ¿ya? Y con una estructura de metal en el fondo abajo, que también se armaría como mecano y con todas las otras como exigencias que nosotros habíamos puesto. Desafortunadamente, el parque no quiso, y el parque quiso hacerlo como ellos lo hacen, que es con unos, ahora les voy a mostrar, que es con unos perfiles metálicos gigantes, que no se pueden hacer curvas, que tienen que tener un apoyo gigante. Por lo tanto, esto era como más o menos lo que iba a empezar a pasar, donde íbamos a tener estas fundaciones gigantes arriba de humedales y todas las curvas empezaron a desaparecer para empezar a hacer estas rectas. Ahí, cuando ya el parque decide que esta es la forma que va a construir, a mí me dio como una crisis vocacional y dije, yo no puedo hacer esto, o sea, como que estoy empezando mi carrera, ¿cómo voy a hacer cargo de este impacto ambiental donde cada fundación era como de 4 metros por 8 metros, o sea, como en humedales, o sea, como yo no lo podía creer. Bueno, y acá están viendo que lo hicieron así. Yo me retiré antes, yo no dibujé esto, ayudé solamente con el alcantarillado de los baños. Este dibujo lo hicieron en mi oficina y con mi amiga Rebeca, y acá pueden ver, este es como el dibujo final, donde tampoco no hicieron accesibilidad hasta el final, porque era imposible llegar con esa como rectilínea entre medio de todas estas rocas, este roquerío y este suelo inestable. Por lo tanto, solamente se hizo el camino accesible hasta acá, pasar por esta gran como pasarela, llegar a esto, y desde acá no hay más accesibilidad, ¿ya? Sí quedó esta como colita, que es donde empezaría el camino accesible, ¿ya? Si lo construyeron para que en el futuro quizás lo van a hacer accesible, ¿ya? Entonces esto es un dibujo, acá ustedes pueden ver que esto es parte del Construction Document, son documentos, el set de planos, en este caso eran 33 planos, de solamente el camino, con millones de detalles y todo, que no se los voy a mostrar,
pero era como lo quería mostrar. Y bueno, y así quedó finalmente esa pasarela, súper recta, que era también Yosemite no quiere recto, quiere curva, pero bueno, tenían que elegir entre eso y el material, así que con el mirador accesible solamente hasta ahí. Y bueno, igual el año pasado llovió demasiado, había demasiada nieve, así que la catarata está full, así que desde ahí igual ya se sentía el mist, el agua de la catarata, como ustedes pueden ver, y ahí en la foto del medio es como el camino que va a continuar algún día para ser accesible hasta arriba. Y, y bueno, igual logramos algunas cosas, como restaurar o dar espacio en áreas que eran sagradas para el parque y para las tribus que vivían en el parque. Y el mirador final no quedó tan grande, quedó mucho más chico. No es accesible. Y bueno, ese es un poco el proyecto, en un lugar precioso. No es mi proyecto, o sea, yo lo adoro, pero no quedó como me hubiese gustado. Así que ahí también como que los dejo a ustedes como contándoles que a veces es más interesante la historia que hay detrás de un proyecto y jugárselas con todas que el resultado final, porque hay muchas variables que a veces no influyen no solamente dependen de nosotros como arquitectos. Y bueno, vamos a dejar al final como para todas las preguntas, pero entonces ahora voy a pasar a Redwood, que este es un proyecto diferente, donde en el fondo acá vamos a ver el detalle constructivo que vuelve a la naturaleza. O sea, si antes vimos la constructibilidad en la naturaleza, ahora vamos a ver cómo un detalle puede volver a un lugar a ser natural. Esto es al norte de California, como pueden ver acá en la montaña, está lleno de redwood. Redwood es la Sequoia sempervirens, ¿ya? Y que viven, son árboles milenarios de 2000 años, 1500, 3000 años, ¿ya? Pero que han sido, igual que nuestro alerce, exterminados. O sea, quedan, pero fueron muy maltratados. Entonces acá, bueno, como les contaba, al norte de California, y este lugar que vamos a trabajar es en la intersección de dos ríos, Redwood Creek y Prairie Creek. Prairie Creek es como el más importante de hábitat de coho salmon natural, ¿ya? Y una de las cosas que se nos solicitaba en el fondo es restaurar ese hábitat. Entonces acá les voy a hacer como introducción. Redwood National Park, a diferencia de Yosemite, es como millones de pedacitos, ¿ya? Porque han sido como terrenos que se han entregado de vuelta al Estado para ser protegidos y todo. Entonces el centro de visitantes del parque, afortunadamente o desafortunadamente, está en la playa. Pero lo que pasa es que toda esta parte tiene riesgo de tsunami, entonces igual lo tienen que cambiar. El lugar que vamos a trabajar nosotros es acá, ¿ya? Y la primera intención fue cambiar este centro de visitantes que estaba acá, pasarla a este lugar que estaba en el fondo fuera de la línea de tsunami, ¿ya? Así que este proyecto va a ser un poco enredado porque les voy a mostrar como la restauración ecológica, pero también el desarrollo arquitectónico que hay detrás de este centro de visitantes. Entonces, otra vez estamos en Redwood Creek y Prairie Creek, un lugar sagrado muy importante en términos geomorfológicos, ecológicos, de hábitat. Porque en el fondo al cruce de estos dos ríos se generan interacciones muy importantes hidrológicas que en el fondo van a fomentar hábitat y ecosistemas saludables. Está una cita, por ejemplo, que habla que en el fondo en estas llanuras de inundación, de gravilla, o sea, es donde en el fondo son las interacciones más importantes entre muchos organismos, ya sean acuáticos, terrestres, especies vegetales, animales. Es como en el fondo el lugar, el epicentro del paisaje en esta intersección de ríos. Y efectivamente, este lugar es un lugar muy importante para el salmón, muy importante y para todo lo que viene después. Acá están solamente las especies que están en riesgo y por las cuales nosotros trabajamos, pero es una cadena alimenticia que depende de la calidad de este lugar. Y este lugar, bueno, este territorio, el territorio de los Yurok, ¿ya? La única tribu de Estados Unidos que se mantuvo en su lugar, que no fue llevado a otras reservas,
¿ya? Y los Yurok, ellos, cuando la gente llegó, los europeos llegaron y dijeron, ¿de quién son estos terrenos? Dijeron, no son de nadie, pues, porque es que para los Yurok, ellos tienen que trabajar en el territorio para que el territorio les permita vivir en el territorio. Entonces ellos tienen como esta como stewardship, como que están siempre protegiendo su terreno, ¿ya? Y desafortunadamente parte de nuestra cultura no entendió eso, vio estos árboles y vio oportunidad de madera y se empezó a deforestar ferozmente. Esto trajo consecuencias muy grandes en el ecosistema que se los voy a explicar. Entonces quiero que veamos un poco primero como el zoom out de como, del ecosistema que interfiere, o sea, de dónde estamos trabajando. Lo que está acá en rojo es todo el terreno que Save the Redwood League, la ONG, compró para salvar en el fondo esto. Y bueno, y como ustedes pueden ver acá es la intersección de este río que les mostraba antes, Redwood y Prairie, siendo Prairie como el más importante en el hábitat de salmón de California. Y también hay como una gran cantidad de antiguos árboles que no fueron talados. Entonces igual hay como presencia de estos bosques mágicos milenarios. De hecho, en el lugar hay un árbol que tiene 2500 años. Pero también un camino, hay una red de caminos y de senderos que han sido construidos ya sea por las compañías forestales como también porque hay que moverse en el lugar, entonces que también van como ahorcando un poco al ecosistema. Entonces acá podemos ver una foto en 1969, cuando en el lugar donde vamos a trabajar existía un aserradero. Este aserradero era el epicentro donde cortaban todos estos árboles gigantes. Entonces acá ustedes pueden ver, no sé si se pueden ver bien, pero en la foto cómo se ven todos estos caminos que hacían para poder sacar los árboles y deforestar. ¿Ya? Y todos esos árboles eran procesados acá en este lugar plano y sin árboles, que era la intersección de estos dos ríos, ¿ya? Que es donde vamos a trabajar. Entonces, a pesar de que ha habido una restauración en toda el área, en todos los cerros y todo, para remover estas calles que en el fondo ahorcaban los pequeños riachuelos o creek, ya falta como algo más fuerte o como más grande en el paisaje que restaure todo este ecosistema para el hábitat del salmón. ¿Ya? Esto es muy importante el hábitat del salmón porque el salmón nos dio muchos fondos para que esto pudiera pasar. Entonces, ya les puse esta foto otra vez para que como que nos orientemos en el lugar. Acá está el mar y acá está el lugar. Acá viene Redwood Creek y acá viene Prairie Creek. ¿Ya? Entonces acá está el mar y acá está el lugar, y esto es la línea de tsunami hasta donde se espera que cuando el tsunami entraría por todo el valle de Oryx, y el lugar donde nosotros estamos quedaría sin tsunami, lo cual es muy importante también para salvar a la población y para hacer de este edificio, lo que pasa aquí, un centro de operaciones en esa emergencia. Les voy a mostrar bien rápido un poco el levantamiento de la historia ecológica de este lugar. Ya, entonces acá ustedes lo pueden ver, esto del 2018, cuando estábamos trabajando, ahí está el lugar donde fue el aserradero que ya estaba vacío, y en el 2036, o sea, en 1936, que se ve en el fondo el río, si se fijan cómo el río tiene todas estas vértebras o todas estas manos, ya, y cómo este lugar, todo que se ve bien gris, es como una arena, una gravilla, que en el fondo es lo que hablaban, es muy importante ecológicamente porque se producen procesos geomorfológicos esenciales para el río, pero también para el ecosistema. Así que acá vamos a ir a la evolución desde 1931 a hoy día, muy corto. Acá esta foto no marcaba todo el lugar, así que siempre les voy a mantener la línea del terreno en rojo, y en rojo más chiquitito lo que es el footprint del aserradero. Ya, entonces ahí ustedes si pueden ver el río, se ve libre, se ve súper suelto, y hay un pequeño camino acá, pero se ve todo bien, bien natural, bien naturalizado, o sea, bien natural. Y a medida que vamos avanzando podemos ver que esto empieza a cambiar, y acá se pone una pequeña casa que va a ser una granja, y acá vamos a empezar a ver animales crecer, por lo tanto los suelos se van a empezar a comprimir, ¿ya? Pero pareciera ser que la hidrología sigue bastante libre, y todas estas como mangas que tiene, como todas estas alitas que tiene el río, esto es lo que el salmón quiere,
O sea, ahí es donde los huevitos van a crecer, donde el hábitat, donde los salmoncitos van a ir creciendo, donde hay más intercambio entre diferentes eh, organismos, elementos orgánicos y el agua, por lo tanto va como a... Es vida al final, es donde hay invertebrados, donde entonces ahí aparecen los alimentos y es todo este ciclo alimenticio como esencial, que al final lo vamos a terminar en que nosotros los humanos nos vamos a comer el salmón. Entonces necesitamos, no porque nos vamos a comer el salmón, pero necesitamos este ecosistema y esta cadena alimenticia viva. Y entonces seguimos, bueno, ahí marqué en verde lo que queda del bosque antiguo, en blanco están los nuevos caminos de esa época, y ahí pasamos a un nuevo año que es el 56, donde ya vemos menos árboles, donde vemos que en este cruce del río ya empieza a desaparecer y empiezan a aparecer vegetación, por lo tanto hay menos, está mostrando que el río ya no está cambiando tanto, por lo tanto está siendo más rígido, lo cual no es positivo en términos ecológicos y geomorfológicos de esta área, ¿ya? Y ahí vemos como ya el año 62 está mucho más controlado, ya se hizo una calle acá al frente, el centro de operaciones del aserradero ya está funcionando, acá podemos ver los árboles ya cortados y limpios, y podemos ver cómo el río y esta intersección tan rica que se producían entre estos dos ríos ya prácticamente no pasa. Tenemos Redwood Creek y Prairie Creek y ya se encuentran, pero el intercambio es menor, ¿ya? Y esas son las condiciones en las cuales nosotros empezamos a trabajar el año 2015. Aquí marcamos en rojo lo que sería un levee, que es la calle. En el fondo la calle actúa como dique, por lo tanto no hay interacción entre cuando el río se inunda acá arriba, ya el agua no pasa para acá y viceversa, por lo tanto hace todo mucho más estático y más rígido. Ya también se hizo otro dique acá para que en el fondo la llanura de inundación no inundara la industria del aserradero acá, y obviamente las otras calles también actúan como dique, pero son menos, influencian menos este intercambio del río porque en el fondo están a los bordes. Entonces lo que hicimos acá es como decir, ya, a ver si vemos que todo esto son límites para que el agua en el fondo no haga lo que quiera hacer y no se genere este espacio rico de intercambio, tanto sea de porque las piedras se mueven, porque los animales cazan por hábitat, por millones de cosas, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Entonces, o qué es lo que estamos ahorcando. Entonces lo superpusimos esa infraestructura con la primera, que creo que esta es del año 6, y entender en el fondo, o este está ahorcado en el fondo, y para entender los valores de qué es lo que vamos a restaurar, ¿ya? Y qué es lo que necesitamos hacer en este lugar. Recordemos que nosotros solamente podemos trabajar acá, al norte de esta calle, porque al sur no somos, el cliente no es dueño de eso. Entonces, otro punto importante a entender, que porque se cortaron todos estos árboles y se dejaron los suelos sin árboles, cuando llovía, todos esos sedimentos, todos ya con las pendientes se iban. La lluvia se llevaba todas estas cascaritas de los árboles, todo lo que dejaron botado, el bosque ya no acogió nunca más esto, los suelos fueron expuestos, un montón de erosión, y eso claro, cuando baja por la pendiente, todos los sedimentos van rápido, pero cuando llegamos al plano, esos sedimentos se van a sentar, ya no van a seguir tan rápido, porque la velocidad del agua ya no va a ir tan rápida. Esto a mí me costó un poco entenderlo, pero ojalá que ustedes lo puedan entender. Y cuando estos sedimentos llegamos al plano, en este caso la llanura e inundación, y se asientan, se quedan ahí. Necesitamos mucha agua y mucha velocidad del agua para que estos sedimentos sigan moviéndose, ¿ya? Y en este caso, lo que ha pasado es que la llanura de inundación empezó a recolectar todos estos sedimentos y la llanura de inundación se empezó a construir. Imagínate que todos los años le llegaban más y más cositas. ¿Qué es lo que pasa? Que al construirse, en el fondo, al elevarse la llanura de inundación, este río, Prairie Creek, ahora tiene que tener muchísima agua para poder alcanzar e inundar esta llanura de inundación. Y lo que hace, en el fondo, es desconectar el canal del río con la llanura de inundación, lo cual es muy grave porque le quita la oportunidad a esta agua de tener todos estos elementos orgánicos para nutrir a los invertebrados y a los salmones que viven acá. Entonces se genera una desconexión. Y esa desconexión fue la que nosotros nos contrataron para arreglar. O sea, una de las cosas.
Entonces acá podemos ver, estas son las situaciones existentes, se los mostré, se los voy a mostrar para que vean un poco las cosas más técnicas, pero en el fondo este es un LiDAR del lugar, y acá hay diferentes secciones. Entonces veamos, esta la sección X, bueno, no sé, no puedo leer muy bien acá, pero en el fondo, como si ustedes pueden ver, acá se ve el canal del río, por ejemplo, en este aquí, y si se fijan en los bordes del río, se ve como un poco más elevado, ¿lo ven? Como que es como una montañita y acá, eso es porque en el fondo los sedimentos se depositan y empieza a desconectarse este río de esta llanura de inundación, ¿ya? Ojalá que lo puedan entender, si no, cuéntenme, yo feliz les respondo un mail después, pero voy a seguir para que sigamos viendo. Porque al final, esto es lo que nosotros vamos a resolver. Yo acá también les voy a mostrar el grading, rearmar la topografía para resolver esto, ¿ya? Pero no solo de forma ecosistémica, sino en el fondo también generar un acceso del hombre en este lugar, construir un espacio para el hombre acá. Entonces, acá ya parte el trabajo que hicimos con los arquitectos. Se nos pidió hacer un nuevo centro de visitantes. Eso porque es como difícil a veces no hacer nada, ¿no es cierto? Siempre empezamos como construyendo algo, entonces un nuevo centro de visitantes para Redwood National Park. Entonces, bueno, fuimos con los arquitectos y estas son como las condiciones que sabíamos. Acá hay un puente, estos son los ríos, acá se genera un pequeño humedal y acá hay como un drenaje. Pero en verdad también fue declarado humedal, que es como el brazo muerto del río que tenía antes, ¿ya? Y esto sí se inunda cada 100 años, cada 20 años, pero hasta ahí, no llega más arriba tampoco porque acá se hizo otro dique que no permite y esta agua se queda pozonada ahí, tampoco interactúa con esto, ¿ya? Y bueno, y este es el área que nos dieron para desarrollar, que no nos metiéramos acá. Constatamos 3 accesos en el lugar, o accesos existentes, ¿ya? Y Geotecnia declaró que solamente en esta área era la única área donde si íbamos a poner un baño, las aguas de esos baños tenían que ser depositadas solamente en estas áreas, porque estamos muy cerca de ríos, por lo tanto no podemos entregar esa materia orgánica al agua. Así que se hicieron estudios de suelo y se declaró solamente que ese era el único lugar donde podíamos drenar estas aguas, que igual influencia en el fondo al final qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Después están las únicas áreas que están sobre los 100 años de inundación, o sea, sobre el tsunami, que bueno, esos son los caminos, las mayores vistas del lugar o las vistas de los valles largos eran en ese área amarilla, y empezamos un proceso de diseño. Acá nosotros trabajamos con la comunidad, tanto la comunidad del Parque Nacional, como con los Yurok, como con los ingenieros, con la ONG, con todo. Y entonces partimos con estos 3 conceptos que generó John, mi jefe, que si en el fondo el negro sería el edificio y lo amarillo sería como espacio público alrededor del edificio, el otro es como los diferentes tipos de acceso, pero acá lo que es más interesante en el fondo es como las 3 posturas de restauración medioambiental. En la primera, mantenemos la infraestructura, los humedales y todo tal como existen, no movemos nada. En la segunda, hacemos como un pequeño drenaje reconectando la llanura e inundación de la parte superior del terreno con el drenaje inferior para reactivar esto. Y en la tercera, como que explotamos eso y ya es como una conexión. Esto no es un río, es un humedal, es un área de drenaje, ¿ya? Bueno, y eso es como la base, así hecho a mano y lo pintado en el computador, para poder llegar a esta comunidad con los que trabajamos y trabajar en conjunto, qué es lo que ellos quieren, porque necesitamos saber qué es lo que ellos quieren y qué es lo que necesitan. Y a partir de eso se hizo un taller y se hicieron 3 equipos y 3 grupos, y cada grupo generó su propio concepto. Ya, entonces acá vemos lo que, sobre el lugar, lo que cada grupo quiso. Uno hizo como hub, como en el fondo como no sé, como una rueda y spoke, otro como smoking giant, después la rueda de los gigantes, como diferentes conceptos estos como de programación, ya, en el lugar. Pero eso en el fondo lo que tratamos de resumir es que nos dieron 3 lugares de edificio, o de donde iría este visitante, y las 3 tomaban diferente. La alternativa 2 tomaban solamente esta entrada, en cambio la alternativa 1 y 3 tomaban esta entrada, ¿ya? Y con eso empezamos como en el fondo a investigar y a generar estas opciones para poder llevar a cabo este desarrollo de proyecto.
Y bueno, generamos 3 opciones, y acá les voy a hacer como un poco el cuento corto, pero en el fondo, y estos son lo que después de un proceso largo, lo que se iba definiendo que iba a ser la definitiva, ¿ya? Entonces el edificio, y lo que ven acá las líneas de contorno de cada 10 feet, ¿ya? Entonces lo que está marcado en amarillo serían las áreas de restauración, ¿ya? Entonces el primero tiene menos, el tercero tiene más, y el segundo tiene más o menos. Al final fueron con el más o menos, y después se extendió para más, pero más o menos. Después el acceso. Tenemos el acceso vehicular, la tipología de estacionamientos, que allá todos tienen su opinión como quieren, cuantos quieren, todos tienen la misma cantidad de estacionamientos, pero en el fondo la forma y la distribución es diferente, ¿ya? Y el acceso peatonal hacia el camino que te llevaría a los retos. Entonces acá están las 3 opciones, y finalmente la opción final que dibujamos. Y también las vistas, qué vistas íbamos a priorizar y qué vistas íbamos en el fondo a como guiar al visitante a mirar. Entonces ahí están como cada edificio miraba hacia diferentes partes y enfocada diferente como la narrativa, ¿ya? Y finalmente muchas reuniones para llegar a esto, pero se llegó a esto, y acá les estoy mostrando también en verde los árboles altos, y en cafecito como sería la vegetación baja que te abre como la vista, ¿ya? Como para que se entienda un poco este diagrama. Entonces, bueno, esta es como la situación final, entonces la existente, el trabajo de topografía, el trabajo de restauración, el acceso, allá es muy importante el arrival sequence, construir la secuencia de cómo vamos a llegar, no como 1, 2, 3 estamos acá, sino como ir como descubriendo este lugar, qué vamos viendo y cómo finalmente vamos a acceder a este camino que en el fondo te lleva al bosque precioso. Bueno, las vistas, lo que vimos, y llegando finalmente a este plano, ¿ya? Hasta acá esto es arquitectura haciendo el centro de visitantes, ¿ya? Entonces, paralelamente, iba trabajando el ingeniero hidrólogo de la misma forma, con alternativas y con todo, de cómo iba a restaurar este río para el hábitat del salmón. Entonces les voy a mostrar un poco eso. Bueno, acá está el render que hicimos de como en el fondo cómo sería el lugar restaurado, ¿ya? Con eso, y bueno, ahí está el edificio, perdón, me salté. Ahí está el edificio, que es como un portal hacia los Redwood. En el fondo son 2 alas muy simples, pero en el fondo que te invitan a introducirte a esto, y con una estética bien como local, por decirlo de alguna forma, bien simple. Y bueno, y acá era lo que iba. Paralelamente, el ingeniero hidrólogo tenía que pasar de este río a un río rico para los salmones, porque al final eso es lo que se necesitaba, que los salmones sigan yendo ahí, el único río de California que está recibiendo salmones, Coho Salmon. Entonces, ¿cómo pasamos de esta línea acá, que es el río existente, a este río acá? No sé si ustedes entienden lo que están viendo acá, pero están viendo un Digital Elevation Model, DEM, ¿ya? Y acá yo le puse nuestro site plan arriba, ¿ya? Y entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Se los quiero mostrar. Bueno, acá el ingeniero hidrólogo también tuvo 3 opciones. La opción 1, menos agresiva, donde simplemente le armaba, bueno, no sé, acaba el río, ¿ya? Y le armó como otra patita, por decirlo, otra ala, otro canal. La opción 2, que armaba como múltiples canales, que esto igual es bueno para los invertebrados y para los salmones. Y la opción 3, que restauraba la llanura e inundación porque movía al río, lo movía al canal, decía, no, usted no va a estar más acá, va a estar acá, y vamos a hacer todas las pendientes diferentes, que también es súper bueno para devolver la materia orgánica y activar en el fondo del río con la llanura e inundación. Entonces voy a mostrarles, creo que elegí la opción número 3, ya para que la veamos un poco más en detalle, pero acá, como ustedes pueden ver, la topografía que está en gris es la topografía existente, otra vez por LiDAR, ¿ya? Y lo negro son las nuevas líneas de contour line, de la nueva topografía de las cotas que el ingeniero construía para armar este canal. Y se fijan, todas estas cositas chicas sí son muy importantes para el ecosistema, ¿ya? Y ahí después finalmente el río acá se encuentra con el canal final, pero tomaba, lo reposicionaba, ¿ya? Y acá les quiero mostrar un poco como algunas sections, elevaciones, o sea, cortes. No los tienen que entender, a mí también me costó, pero igual por su curiosidad quizá. Entonces lo que vemos segmentado son las condiciones existentes, y lo que vemos en negro son las condiciones nuevas,
Entonces, si fijan acá, está el nuevo canal, o sea, el nuevo canal del río. Antes estaba aquí, si se fijan que estaba acá hundiéndose más, porque no le permitía ya explotar para arriba, en el fondo, o sea, inundarse. Entonces acá lo acortó, o sea, lo puso más bajo, más ancho, ya, y con esto permite en el fondo mayor capacidad de inundación. También se generaron otros canales aledaños que en el fondo permitían que las aguas vayan menos fuertes, el agua es más calurosa al ir menos fuerte, bueno, millones de cosas, muy bueno para el hábitat del salmón. Hay otra clase, yo les puedo hacer más de lo del River Restoration, pero es como para que vieran un poco que en el fondo este trabajo fue, este trabajo de topografía fue hecho por ingenieros, no por nosotros. Pero mi trabajo fue de tomar esto, y si se fijan el ingeniero acá, al final se une con la topografía existente, dice, ya, trata y hace como, no como una pared, pero en el fondo como lo mínimo para unirse con la topografía existente. Entonces mi trabajo era como, bueno, yo ahora tengo que, todo el desarrollo humano que generamos en este lugar, tengo que unirlo de una forma natural con lo que el ingeniero hidrólogo me está dando y generar la mayor cantidad de hábitats y ecosistemas posible o ricos dentro del lugar. Y así como después de muchos años, esto ya acá llevamos como 5 años de desarrollo del proyecto, ya logramos, acá también si pueden ver está un poco más claro la topografía existente, y acá está, la topografía está por nosotros más oscura, y la topografía del ingeniero integrada, en donde en el fondo tomamos su topografía, creo que desde esta línea en adelante yo no me metí más, no moví nada más, todo esto está hecho por los ingenieros, y de acá para acá nosotros lo que rearmamos, y armar diferentes oportunidades de que el agua vaya subiendo, ya, y diferentes procesos de inundación y pendientes para en el fondo generar diferentes ecosistemas. Acá nosotros estamos buscando ecosistemas para el elk, que es como este venado gigante, no sé si venado sería la palabra, y bueno, millones de otras, bueno, el oso, zorrito, invertebrado, ya se me olvidan. Bueno, y acá estamos mostrando las inundaciones, donde tendríamos la inundación de cada 10 años, se inundaría más o menos todo esto, lo que muestra como un poco morado, y en rosado lo que se espera cada 100 años, que también en el fondo está ligado con el tsunami. Y queda sin inundarse la parte donde iría el edificio. Entonces, si fijan, esto es como una torta, ojalá que ustedes entiendan de topografía para que lo puedan ver, porque de este no tengo elevación, o sea, no tengo corte, pero lo que le quería mostrar es que eso está súper relacionado con el planting, con lo que hicimos en plantación. La plantación también está relacionada a las plantas con el agua, la planta con el ecosistema, y va a ir todo junto. Entonces, entre este proceso y lo que viene a continuación fue la pandemia, y se acabó la plata para el ser humano, siguió la plata para el pescado y para los otros, pero no había más plata para el edificio, se puso en pausa eso, pero se nos pidió hacer un acceso. Entonces construir por lo menos uno de los estacionamientos y esta red de caminos de sendero. Entonces acá les quise mostrar simplemente como nosotros acá la plantación se trabaja como por fichas, por decirlo. Esta plantación nosotros participamos activamente, pero nosotros no somos los ingenieros biólogos que generamos esto. Es un trabajo muy intenso. Entonces se generan como diferentes piezas de ecosistema. Por ejemplo, tenemos acá el Cottonwood Shiny Willow, que sería como en el fondo el álamo y el sauce, que es esta parte de acá donde va a estar húmeda, donde le gusta el agua. Aquí también tenemos, ¿ya? Y bueno, con todas las plantas menores que vienen con ese ecosistema, también tenemos un ecosistema, por ejemplo, de árboles caducos en áreas un poco más secas. Creo que el Big Leaf Maple, creo que está en estas áreas de acá, ¿ya? Todo esto acá, creo que es eso nomás, ¿ya? Pero en el fondo, y ahí como que trabajamos nosotros dibujando esto dentro, de entender como en el fondo la percepción del visitante y qué es lo que va a ver, porque no quiero que le crezca un álamo al frente si está en la vista para ver. Entonces eso lo controlábamos entre eso, más las pendientes, como para ir generando como este acceso y enriqueciendo estos ecosistemas. Entonces acá está el plano, acá perdonen que lo roté, pero los ingenieros lo hacen no vertical, lo hacen horizontal. Estos son los biólogos, y acá ven todas las como fichas, por ejemplo, de ecosistemas, y cómo estas en el fondo fueron acomodándose en este terreno. O sea, esto es lo que yo les entregué,
o sea, lo que nosotros le entregamos, y esto es lo que ellos nos entregan, donde cada ficha, el programa que ellos tienen, ellos ponen como la cantidad de planta y, bueno, hay toda una cosa que ellos hacen de proporción de planta y cada ecosistema, y el computador genera esto. Y después de eso, no solamente eso, sino que cada suelo va a tener diferentes tratamientos porque hay diferentes tipos de plantación. Entonces acá les puse otra vez como en el fondo estas áreas de plantación con los diferentes tratamientos que serían 1, 2 y 3, que en el fondo es como vamos a plantar y el tipo de suelo final. Y bueno, voy a pasar rápido, que también les quería contar, este proyecto es financiado por diferentes entidades en diferentes minutos. La parte del ser humano no es financiada por la parte que financia el hábitat del salmón, por lo tanto nosotros nos ganamos un grant para poder construir este acceso al ser humano y esta red de camino, y estos dibujos que ustedes ven acá son parte de eso, en donde nosotros le explicábamos por qué era tan importante que la gente llegara acá y cuál tipo de especie iba a poder ver, y cómo iba a ser este corredor, en el fondo, este avistamiento de aves salvajes y hábitat restaurado. Y bueno, y acá les iba a mostrar un poco como de la primera parte de la construcción, ya que pasamos de esta concreto hormigón de lo que era el aserradero a esta restauración que está ocurriendo hoy día. Acá otra vez el plano se giró, acá está el río, acá ya están haciendo una de las primeras partes de conexión con el río. Acá está en la fase 1 de restauración, si se ven acá, y ahí hicieron también esto, una piscina que hace, ya ven a salmones ahí, dice que ha sido excelente, y acá si pueden ver ya están construyendo este suelo que tiene una compresión diferente a los otros, que va donde va a estar el estacionamiento, y bueno, todavía falta el rearmar toda la topografía ahí, que es lo que se está construyendo año tras año. Ahí está un poco de la restauración del río, de ese como canal nuevo que se armó, ¿ya? Y bueno, quería terminar un poco con esta imagen de cómo el lugar, cómo llegamos y cómo esperamos que el 2025 ya esté así, que en el fondo es restaurar esta llanura de inundación, y ahí está, esta parte ya está hecha, y bueno, los otros lo están construyendo, y ahí algunos de los renders. Mientras les voy mostrando los renders, les voy contando que este proyecto que partió para el Parque Nacional, que esto es de una ONG, Save the Redwood League, la Liga para Salvar a la Secuoya en el fondo, el proceso, como un proceso conjunto, pasaron muchas cosas, nada malo, pero finalmente el terreno no se lo van a dar al Parque Nacional, se lo van a dar a la tribu de los Yurok, los cuales son ellos los que están construyendo hoy en día esta restauración, financiados por la ONG. Por lo tanto, esto es un proyecto que no solamente restaura el ecosistema en sí, sino que restaura un problema social del lugar, ya un problema social, cultural, y donde en el fondo finalmente estos cuidadores de este territorio, que son los Yurok, vuelven a tomar su terreno y vuelven a protegerlo en conjunto y en soporte con el Parque Nacional. Esto es como, por lo menos para mí, el proyecto más progresista. No conozco otro proyecto en el mundo que integre estas variables sociales y medioambientales, y para mí ha sido realmente, estoy muy agradecida por trabajar en este proyecto y con toda esta gente. Esto ha sido un trabajo de muchos años, desde el 2015, y acá hay de todo, o sea, desde la persona que ve cómo va a integrar el niño la información que va a ver, que está por ahí de hora, a los arquitectos, a la que escribe el grant, a mi jefe, a todos. O sea, esto es multidisciplinario, y se ha hecho una comunidad muy linda a partir de eso, y somos muchos los que estamos trabajando en eso y continuamos, y bueno, y ahí está. Sé que esto ya es más así, por lo menos el asfalto ya se salió, y nada, ahí termina la presentación. Perdonen que me demoré un poco más. Muchas gracias, Daniela. Tremendos casos que nos muestras. El segundo es particularmente, creo, interesante desde el punto de vista de las necesidades que hoy un arquitecto del paisaje tiene que orquestar. Porque efectivamente la construcción de infraestructura
para los humanos en el fondo es una de las grandes cosas que nosotros hacemos en lugares naturales, pero a veces tenemos la oportunidad también de contribuir a otras formas de vida y de pensar en esas otras necesidades, y efectivamente la arquitectura del paisaje puede aportar. Tú nombras una gran cantidad de especialistas, de ingenieros, biólogos, ingenieros estructurales, que van como dando la información y tomando muchas decisiones, pero la forma en el fondo en la que todo esto se aúna en todos estos mapas y en todos estos dibujos requiere mucho criterio, porque en el fondo los que nos juntamos en el plano somos nosotros, y en ese como mix es donde pasan todas estas cosas. Entonces, efectivamente, cada brazo pequeñito, cada movimiento de tierra, cada centímetro que el suelo sube o baja, puede hacer que un salmón viva o muera. Entonces, en el fondo, el saber que con ese tipo de decisiones nosotros podemos afectar de esa manera a esas escalas, porque en el fondo un centímetro afecta a una ecología entera, es clave. Es parte en el fondo de lo que queremos también nosotros transmitirle a nuestros alumnos, que en la arquitectura del paisaje tiene esas como dos escalas, como la escala del plan maestro gigante y la escala del detalle constructivo que llega al milímetro, donde tenéis que como exagerar la escala de un corte 7 o 20 veces para que se vea lo que uno está haciendo. Así que, de verdad, muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Para nosotros estas charlas siempre son súper inspiradoras, ver lo que está haciendo, lo que se están haciendo en otras partes del mundo, lo que están haciendo otras personas, y entender también cuál es como el extent a lo que podemos llegar. Así que muchas gracias, dejo la palabra abierta para todas las personas que están conectadas, en caso de que quieran hacer preguntas o comentarios o quieran volver a alguna diapositiva en específico. Eso, el que quiera puede simplemente abrir su micrófono y hacer preguntas. Yo, Daniela, me gustaría Hola. hacerte una pregunta. Uy, sorry. Sí, ¿Alguien habló? y alguien habló primero. No, yo había hablado, pero dale nomás. Dale, buenas, gracias. Nada, primero, muchas gracias por la presentación, Daniela. Como dijo Consuelo, creo que nos ilumina a todos en el curso y es súper útil ver justamente lo que están haciendo otras personas con respecto a la arquitectura y la arquitectura del paisaje. Me quedo un poco con esto del primer proyecto que tú empezaste a mostrar, como estos trabajos como más más gráficos, que es como el tema del dibujo. Creo que como que hay muchos de ellos que logran identificar lo salvaje que es el lugar, que es un poco el por qué tú también estás poniendo este título. Hay un trabajo de representación que creo yo que es muy valioso a partir de los dibujos. Y bueno, una lástima que no se haya podido lograr esa primera propuesta que creo que respetaba un poco más el entorno, que es un poco lo que tú explicabas. Y tengo una pregunta que es más bien también con el segundo proyecto, que es de, bueno, consultarte al final qué tan complejo es en este sentido coordinar especialidades. Hay muchos especialistas involucrados que tú mostraste, sobre todo el tema hídrico, que creo que es súper relevante en ese segundo proyecto, y donde también hay ecosistemas enteros involucrados. Entonces, como quería preguntarte eso, ¿cómo se da el tratar con muchos especialistas como para lograr ese tipo de proyectos a esa escala y todo eso? Me parece que estás muteada. No, no escucho. Perdona, ya no, que te decía que muy buena Vale, la gracias. pregunta. Es muy complejo y muy caro. Como quiero aclarar un poco eso, son procesos también que requieren de mucha paciencia. Estos dos proyectos son más de 8 años trabajando, o sea, eh, ya. Yo no soy la persona que coordina a las especialidades, yo soy parte de un equipo, ya, al principio parte de los arquitectos, después los arquitectos se fueron, por ejemplo, en el de Redwood, y quedamos solamente John y yo, o sea, los arquitectos del paisaje. Yo creo que algo clave es primero que acá
en esto una mesa redonda. Acá casi toda la gente está invitada a participar desde el principio, en esos workshops que yo te digo, desde el principio ya estaban los ingenieros, ya estaban, o sea, ya ellos, aunque no iban a partir trabajando al tiro, ya estaban ahí, ¿ya? Y como esto de retro ir alimentando y aprendiendo en conjunto, donde acá nadie tiene una solución que va a ser la solución, sino que vamos a construir y vamos a descubrir la solución, va a generar una comunidad. Que ahí también como que me gusta en el fondo mostrar estos dos ejemplos, porque en el caso de los Redwood sí se genera una comunidad, en el caso de Yosemite son estructuras más clásicas o más seguir la regla en el fondo, donde no hubo tanta interacción como hubo en el otro, que generó también le dio una flexibilidad al proyecto, por ejemplo, cuando se cayeron los fondos con la pandemia, el proyecto buscó fondos de otras formas, porque tenía todas las herramientas para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, yo te digo, desde nuestro escritorio, primero que nosotros escuchamos, y segundo, tratamos de entender que las herramientas que nosotros tenemos, que a lo mejor los otros no tienen, ¿ya? Pueden representar la visión del otro. Entonces, ponerse como al servicio del equipo, del otro equipo. Y en ese sentido, como que el trabajo de topografía que fue en Redwood fue realmente precioso porque unió el espacio humano y con el espacio del salmón de una forma que al final como que hizo el proyecto más valioso. Pero es muy complejo y con mucha paciencia. Entonces, yo por eso también estoy en Chile, porque quiero trabajar en Chile y sé que estos proyectos pueden tomar muchos años y tenemos que ser constantes, pacientes, continuando. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Daniela. Carolina, no sé si quieres hacer tu pregunta. Sí, bueno, más que una pregunta, quería como hacer un comentario, agradecerle mucho a Daniela que me haya invitado. Nosotras somos amigas, nos conocimos en California, así que como que me emociona esto, estar viendo como una presentación tuya de proyectos trabajados. Bueno, yo soy ecóloga paisajista, yo dirijo un programa, un diplomado de diseño del paisaje, y justamente hoy día es la inauguración, entonces estoy en la cabeza como esto de como el mensaje a transmitir a los nuevos estudiantes, y como que todo lo que habla la Dani, y sobre todo toda esta primera parte como de introductoria, antes de presentar los proyectos, como esto del wilderness, como hacernos conscientes que como que somos parte de la naturaleza y que los proyectos de paisaje ya no se concibe esto de que estén desarraigados. Y también justamente con algo que comentaba Tomás, como esta forma plástica, la expresión de todos los planos que nos muestra, es tan lindo porque se ve cómo se incorporan estos elementos naturales. Una de las primeras imágenes que mostraste en el proyecto de Yosemite, cuando muestras como el sitio y se ven los cauces, los cruces, como los cursos de agua, y que es como un elemento destacado dentro del plano, porque muchas veces diseñamos y como que se nos olvidan como estas como preexistencias y sobre todo como estos cursos de agua, o los tenemos, sabemos que están ahí, los incorporamos en el diseño, pero como que se nos olvida como darle el valor y como transmitir el valor. Y así que me encanta, muchas gracias, son preciosos tus proyectos. Gracias, Caro. Bueno, solo para que ese es el poder que nosotros tenemos como arquitectos, ¿no? O sea, como, bueno, yo como les digo, mi inglés es muy básico y súper mal pronunciado, entonces no me queda más que comunicar con los dibujos, lo cual es muy bueno, porque cuando un dibujo comunica, enseña, porque hay mucha gente que no entiende, o sea, cuando nosotros construimos por ejemplo, que es un dibujo a mano, y las diferentes pendientes que ahí tuvimos que inventarla, ¿ya? Uno de los problemas de este proyecto que no desarrolló en la forma que a mí me hubiese gustado, ¿ya? Es porque el project manager de la ONG que financiaba esto no entendía los planos. No tenía la capacidad, y no es porque lo diga yo, es porque al final cuando ya estaba construido dijo, uy, quedó súper bien, porque en verdad yo no entendía nada. Entonces como cuando ahí uno se da cuenta que en el fondo lo que uno dibuja es un material de educación para el otro,
Y lo mismo que en Redwood, o sea, toda esa historia que le hice de cómo el río va cambiando, es para informar a tu equipo, a todo tu equipo, al que está tomando decisión, al público, todo, para que las decisiones se tomen en base de esa información, que al final, escucha, es difícil que te paguen esa área de análisis y ese como arte que uno pone pero es como básico para en el fondo fortalecer a tu equipo, tome las decisiones informadas y también entendiendo que estas son las informaciones que tenemos hoy en día. Ojalá mañana tengamos muchas más y una experiencia mucho más, no sé, más fácil de comunicar. Pero ese le ponemos hartas ganas de que nos quede expresivo en el fondo. Sí, muy bonito, muchas gracias. Ese es el plano al que me refería.